buenos días a todos. Nos encontramos hoy con el doctor José Luis Villar Escurra. Él es doctor de Derecho por la Universidad Complutense, es letrado del Banco Hipotecario de España y es letrado de la Seguridad Social, miembro correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo te encuentras hoy? Buenas tardes para mí y buenos días para vosotros, supongo, ¿no? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, la idea de esta conferencia, de esta charla, es tener un diálogo ameno con el doctor, que es experto en Derecho Administrativo y además ha trabajado temas de inteligencia artificial, ha investigado. Entonces queremos conocer su punto de vista acerca del derecho administrativo basados en la inteligencia artificial. Doctor, cuéntanos un poco sobre en qué se basa el derecho administrativo español y de la Unión Europea. Vamos a ver, el derecho administrativo es el derecho que concierne a las administraciones públicas en su organización y sobre todo en su relación con los particulares. Aquí tenemos que tener en cuenta que las administraciones públicas se encuentran en una posición superior a la de los particulares. Eso hace que sus actos administrativos tengan presunción de legalidad y por consiguiente que cuando quieres impugnarlos, estás en contra de los mismos, tengas tú la carga de la prueba para refutar el que esa actuación de la administración sea legal. Si me pides definir el derecho administrativo, que es mi vida profesional entera, me es muy difícil, salvo esto en líneas generales. Luego, si quieres, entramos en parcelas particulares del derecho administrativo, porque hoy en día nuestra vida está completamente administrativizada. Es decir, la administración, por lo menos en España, sus tentáculos llevan a todas partes. Es decir, cuando tienes que crear una sociedad, entra el derecho mercantil en juego, pero también entra el derecho administrativo en juego, porque hay que pagar una serie de impuestos, la fiscalidad, hay que dar cuenta a las administraciones públicas, inscribir en registros públicos. Cuando tienes casi cualquier relación, incluso entre particulares, la administración siempre puede estar por encima interfiriendo, con lo cual tenemos un derecho administrativo del medio ambiente, tenemos un derecho administrativo del urbanismo, por ejemplo, o un derecho administrativo de la contratación pública, un derecho administrativo de muchísimas ramas, de la agricultura, de la industria. Es decir, sus tentáculos se extienden a todas las actividades de carácter económico de los particulares. Y eso es lo que caracteriza el que esté siempre presente en nuestras vidas al derecho administrativo. No te oigo, Cristian. Sin duda alguna el derecho administrativo es complejo, es bastante, abarca todas las áreas del conocimiento, gobierna nuestras vidas. Tú hablaste un tema importante sobre la contratación. ¿En qué trata este tema del derecho administrativo en Europa, especialmente en España? Pues mira, el derecho de la contratación está imbuido por lo que se llaman directivas europeas. Directivas europeas es un tipo de norma que dicta la Unión Europea en forma denominada de directiva. La directiva no se aplica directamente más que en casos excepcionales, pero obliga a los Estados miembros, de los que está España, a que la transpongan a su derecho interno conforme a los criterios que marca la directiva. Por consiguiente, por ejemplo, en materia de contratación, la legislación se adapta a lo que dice la Unión Europea. Y como es común para todos los países de la Unión, eso hace que la legislación interna española, italiana, francesa o alemana sean bastante similares. Y eso es lo que distingue a los países europeos de otros países que no tienen esa integración en una organización supranacional, como es la Unión Europea. Sin lugar a dudas, además vemos que en Latinoamérica queremos hacer un tipo de uniones así, pero nunca se ha podido concretar. En la Unión Europea, por ejemplo, yo de colombiano voy a España y la administración pública me pueden contratar o tienen algunos límites o limitaciones. No, vamos a ver, creo que estás hablándome de dos tipos de contratos. Quiero decir, la administración te puede contratar para que tú realices una labor.
Eso es una contratación personal. Por ejemplo, está la relación funcionarial. Ahí no se mete la legislación europea. Se meten los contratos que se hacen de cara a terceros, no internos de la administración. Por ejemplo, en las obras públicas, los servicios públicos de tipo concesional o los suministros de la administración. Esa es la parte que regula el derecho comunitario, el derecho europeo, no tanto la función pública. La función pública es más cuestión interna de derecho español. Hay unas reglas, una legislación de funcionarios, con las reglas de las cuales tú puedes ser contratado o puedes formar parte de lo que se llama la función pública. Entiendo, ya queda mucho más clara la explicación sobre las dos tipos o las dos clases de contratación que se pueden dar. Hay un tema que es interesante y que quiero preguntarte. ¿Cómo se está llevando la inteligencia artificial en el derecho administrativo español y en el europeo? En el europeo no lo sé realmente, pero en el derecho español, como te digo, son muy similares las situaciones de casi todos los países europeos. La administración se utiliza la llamada IA, inteligencia artificial. La utiliza para lo que podríamos denominar los procedimientos rutinarios, como puede ser, por ejemplo, las innumerables multas de tráfico que nos pueden poner a los ciudadanos por sobrepasar límites de velocidad o infracciones de tráfico muy comunes y corrientes. Normalmente lo que te llega es un papel que ves claramente que está hecho en masa, es decir, que lo único que cambia es el apartado de tu nombre, de tu vehículo y poco más. Y eso es lo que llaman inteligencia artificial. La inteligencia tiene poco y la artificial tiene mucho. Y luego lo que tú tienes que hacer es intentar rebatir eso mediante los sistemas jurídicos que tienes tú para probar que era cierto o no era cierto, que sobrepasaba la velocidad, o una cosa muy común, que es lo que yo suelo alegar siempre que por una multa, es que si los radares de la administración habían pasado de las inspecciones correspondientes. Pues que si resulta que no las han pasado, ese radar no tiene fiabilidad. Y si no tiene fiabilidad, tampoco procede la multa. Ahí entra en juego la inteligencia humana. Y ves que la inteligencia humana muchas veces, si se utiliza bien, prevalece sobre la inteligencia artificial. Sin lugar a dudas, incluso Rodolfo Ginás, que investiga este tema, que la subjetividad y la inteligencia en sí, puesta en el cerebro humano, qué es lo que desarrolla nuestra inteligencia y por qué lo es, ya investigándolo, es un neurofisiólogo colombiano. Y he descubierto muchas cosas que tienen que ver con la fisionomía humana. Dice que la inteligencia es un estado funcional del cerebro. Por tal motivo, no puede incorporarse en un sistema artificial o por lo menos no teniendo las mismas características de la subjetividad, es decir, el entendimiento del ser mismo. Sí, estoy completamente sí, de acuerdo. Es algo Mira, hay un investigador de inteligencia artificial, McCarthy, muy conocido, que dijo una frase que para mí es lapidaria, es decir, nos va a resultar imposible a los informáticos encerrar el sentido común en un ordenador. Y al final, ¿qué es la inteligencia? Básicamente sentido común. Y como eso no lo pueden encerrar, lo que es el sentido común, y eso es propio del ser humano, entonces veo muy difícil que eso que llaman inteligencia artificial sirva al ser humano. Lo que sí puede ser es un excelente instrumento de ayuda para que tú, con tu inteligencia humana, desarrolles un programa, lo que sea, un recurso, cualquier tipo de actuación. Es decir, la inteligencia artificial como herramienta, bienvenida sea. La inteligencia artificial como sustituta del ser humano, en absoluto. No puede ser sustituido el ser humano por la inteligencia artificial, pero nos puede ayudar muchísimo. Me preguntas por el derecho administrativo. El derecho administrativo es el derecho más complejo que hay, porque a diferencia del Código Civil, por ejemplo, en las relaciones civiles, que están en un código y hay poco más, ¿no? Pues en el derecho administrativo son miles y miles de normas que se van promulgando, se van derogando, o a veces no se derogan, se quedan ahí en una especie de submundo. Y una de las tareas más difíciles del jurista es encontrar la norma o normas aplicables.
Bueno, para eso sí es de gran ayuda la inteligencia artificial. Esos buscadores de legislación y jurisprudencia que ya estamos acostumbrados a utilizar no son de gran utilidad en el derecho administrativo, a diferencia del derecho civil. Luego, por otra parte, están unas bases de datos de jurisprudencia. Tienes sentencias de distintos tribunales que antes yo recuerdo, porque soy mucho más mayor que tú, lo trabajoso que era encontrar en los libros de jurisprudencia, aquí son los aranzadis, les llamamos, las sentencias. Tenías que ir buscando libro a libro, año a año. Ahora tú pones 2 palabras significativas y en cuestión de minutos tienes una ristra de sentencias que tratan sobre esas materias, ¿no? En ese sentido yo creo que hemos avanzado mucho, muchísimo. Por tanto, bienvenida sea la inteligencia artificial siempre que no intente usurparnos el trono. Es bastante complejo el tema e interesante a la vez, porque sin lugar a dudas la inteligencia artificial lo que hace es optimizarnos, más no reemplazarnos, o por lo menos eso es lo que se visualiza a futuro. Es que la inteligencia artificial sigue patrones determinados expuestos por los programadores. Son algoritmos, más no tienen esos saltos, digámoslo así, como la inteligencia humana, que es visualiza un campo y lo puede hacer o lo puede volver o lo puede cambiar o alterar en su forma con su propia perspectiva de análisis. Es totalmente diferente. Correcto, es así. Es decir, a mí me ocurre yo, por fortuna o por desgracia, yo llevo en mi despacho los temas que van desde el tramo del muy difícil al imposible, lo cual requiere grandes esfuerzos de imaginación. Y normalmente las soluciones vienen de la siguiente forma, o la manera, digo, de trabajar los problemas. Te tienes que meter en la cabeza los inputs básicos del problema, tienes que meterte en la cabeza también hasta dónde has llegado y dónde ves que no puedes seguir, dejas reposar todo eso y de repente un día, sin saber cómo ni por qué, a las 2 o las 3 de la madrugada, aparece en tu cabeza una luz y te dice, no, es por aquí. Eso es el eureka. Eso es la inteligencia humana. Y entonces, eso es lo maravilloso que me gusta a mí de este derecho tan complejo. Que no es nada sencillo encontrar la solución y que muchas veces ni siquiera tú mismo sabes cómo la has encontrado. Porque dentro de tu cerebro, algunas neuronas de algún sitio empiezan a trabajar cuando tú estás dormido, cuando tú estás relajado, y luego te dan la solución. Y aparece. Y la solución esa normalmente suele ser bastante imaginativa. En el tema del derecho, sin duda alguna lo que mencionas es muy importante porque estás afirmando que la mente humana es de esos saltos, digámoslos así, saltos cuánticos en el cual uno tiene una idea y la puede ampliar, la puede cambiar, la puede alterar hasta cuando duerme. Incluso eso se ha investigado y efectivamente es así. Y tiene que ver mucho con las neuronas y toda la perspectiva de la vida que ha tenido uno mediante el análisis. Y como estamos en la época del descanso, digámoslo así, se alteran todo este tipo de conocimientos. Bueno, hay un tema que sí la Unión Europea, bueno, especialmente el derecho español, tiene algunos principios sobre la inteligencia artificial, tiene alguna ley, algún ordenamiento que ustedes se rijan. No tiene una ley específica, tiene varias leyes que inciden sobre todo en la confidencialidad de los datos y el hecho de que no puedan meterse un malware, como se denomina informáticamente, en un sistema de información peer-to-peer, de persona a persona. Eso está protegido por un derecho fundamental a la intimidad de las comunicaciones, ¿no? Entonces, básicamente es el derecho a la intimidad el que protege la legislación. No tanto la inteligencia artificial, que es un problema de investigación, de fomentar la investigación en inteligencia artificial, como de uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, los límites que tiene son los de la intimidad y los de salvaguardar los derechos de autor y cosas similares. Pero no hay una regulación, por así decirlo, sobre la inteligencia artificial, sino regulaciones parciales desde varios puntos de vista. Así es el derecho administrativo. El derecho administrativo siempre es un rosario de cosas, no un código.
bastante complejo los temas de los principios y del análisis del derecho administrativo. ¿Cómo se manejan allá? ¿Qué principios siguen en el derecho administrativo? El derecho administrativo es un derecho que está basado, como todos, en principios que están en la cúspide. Esos principios están en la Constitución. Están en la Constitución y en el derecho comunitario también. El Tratado de Derechos Humanos, en fin. Hay principios que yo denomino axiomas. Axiomas porque esos principios no son cuestionables. Yo puedo cuestionar lo que dice una norma, una ley, un reglamento, pero no puedo cuestionar lo que dice nuestra Constitución. Eso para mí es un axioma. Luego están las leyes, a continuación, que son las que desarrollan esos axiomas. Pero esas leyes son mutables. Y lo que hoy es de un color, mañana puede ser de otro. No quiere decir que el cambio de color sea mejor o peor, sino que ambos colores son acordes con ese axioma que marca la Constitución. Sobre todo en materia de derechos fundamentales, no se pueden transgredir determinados límites, cualquiera que sea el color político de las leyes o los reglamentos que dicte una administración u otra, ¿no? Y si eso sucede, entonces la ley es impugnable ante el Tribunal Constitucional, tenemos aquí en España, y los reglamentos son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa. De modo que tenemos medios de defensa cuando alguien, las administraciones sobre todo, se saltan esos axiomas que vienen en nuestra Constitución. Básicamente es un derecho piramidal, como lo definía Hans Kelsen, ¿no? Con el principio de jerarquía normativa. Principio que a pesar del tiempo sigue dominando toda la jurisdicción del mundo, ¿no? El sistema piramidal. Tú como en tu experiencia como profesor y como abogado, ¿cómo ves las futuras generaciones de abogados? Tanto en el derecho Yo las veo como en general. bastante buenas. En mi despacho tenemos gente joven y a mí me encanta trabajar con la gente joven, porque puedo hacer dos cosas a la vez, que es ejercer de profesor y ejercer de abogado. Y entonces me encanta la frescura que tienen, porque no están tan contaminados como aquellos que tenemos más experiencia o más años, ¿no? Quizá no saben tanto derecho, pero no importa saber la cantidad, sino la calidad del derecho que sabes y tu capacidad de razonar. Y eso la gente joven, afortunadamente, lo tiene más fresco que la gente que es más mayor que yo. Aunque yo intento conservarlo a pesar de la edad. Y el conocimiento se va ampliando, ¿no? Cada vez que pasa el tiempo uno va aprendiendo cosas nuevas, en el derecho uno nunca deja de estudiar, ¿no? Y creo que ninguna materia académica, ¿no? El derecho nunca deja de estudiar, es cierto. Sí. Es posible, yo no sé, tenemos en mi despacho abogados especialistas en civil. El especialista en civil, pues bueno, te aprendes el Código Civil, sabes más o menos las líneas de la jurisprudencia y puedes decir que ya eres experto en derecho civil. Es muy difícil ser experto en derecho administrativo, porque el derecho administrativo se está constantemente haciendo y deshaciendo. Por consiguiente, cuando te pregunta alguien sobre un problema concreto, o has tratado muy recientemente sobre esa materia, o no puedes responder. No sé quién, jurista famoso, decía, si a mí me preguntan algo de derecho privado y no respondo, es que soy un ignorante. Si me preguntan algo de derecho administrativo y respondo inmediatamente, es que no sé de qué estoy hablando. Y eso es completamente cierto. Es un derecho de la incertidumbre. Pero eso es lo que lo hace bonito también. Sí, claro, lo hace atractivo el derecho administrativo. Incluso aquí tenemos, como en Francia, un Consejo de Estado que asesora, que es el que tiene la jurisdicción del derecho de Estado. Pues del derecho administrativo, todo lo que tiene que ver con estados. Bueno, en España hay un Consejo de Estado, hay una jurisdicción. En España tenemos un Consejo de Estado, que es herencia también del derecho francés. Lo trajo aquí José Napoleón. Pero a diferencia del derecho francés, que tiene funciones jurisdiccionales, es decir, actúa como tribunal, el derecho español no tiene funciones jurisdiccionales. El Consejo de Estado está contemplado en la Constitución y en su ley orgánica como un alto órgano consultivo de la Administración. Entonces, esa es la función que desempeña. Tenemos además
como tenemos comunidades autónomas, 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, tenemos además consejos especiales dentro de cada comunidad autónoma, que se subrogan en la función del Consejo de Estado en lo que concierne a la actuación de las comunidades autónomas como administraciones públicas. Por tanto, en España tenemos, por así decirlo, un Consejo de Estado que informa la legislación de ámbito nacional y luego algunos mini consejos de Estado en las comunidades autónomas que informan sobre la legalidad de la legislación que emana de esas comunidades autónomas. Nuestro sistema no es nada sencillo, desde luego. Eso es evidente. Claro, es bastante complejo. Cuando tú nombras comunidades autónomas, ¿a qué haces referencia? Explícanos un poco este tema, porque aquí, por ejemplo, en Colombia son departamentos, en México son parecidos a Estados Unidos, o sea, estados. Sí, porque es un estado federal. Pues es Exacto. lo más parecido a un estado federal, realmente. Eso fue un invento de nuestros padres de la Constitución, que no sabían por dónde tirar entre un estado federal y un estado centralizado, y como no querían llamarle Estado federal, le llamaron Estado de las comunidades autónomas. Pero de hecho, las comunidades autónomas españolas, te puedo asegurar que tienen más autonomía que los Länder alemanes, y los estados federales alemanes. Por tanto, casi podemos decir que España es casi un Estado federal, por esa división en comunidades autónomas. Es decir, eso hace mucho más complejo el derecho, porque resulta que una materia, cualquiera, la agricultura, pues está regulada de una manera diferente en Extremadura, en Andalucía o en Madrid. Y tú tienes que ver en dónde estás, y luego hay una legislación de ámbito nacional, con una división de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, por si el panorama era poco. Entonces es un auténtico rompecabezas aquí. O sea, construir lo que se denomina el grupo normativo aplicable a una situación determinada es francamente complicado. Y ahí sí que puede ayudar la inteligencia artificial. Fíjate, es uno de los campos donde nos ahorra esas bases de datos que nos proporcionan todos esos elementos, nos ahorran muchísimo trabajo. Y son, por lo que yo utilizo, bastante fiables. Sí, y se puede analizar desde una óptica que efectivamente cada comunidad autónoma maneja en cierta forma su derecho, ¿no? Su jurisdicción, por lo que veo. Sí, maneja su derecho, pero también tiene que aplicar el derecho estatal. Sí, tiene un margen en el cual no se puede salir. Sí, correcto. Y cuando tú, por ejemplo, pues en mi despacho llevamos asuntos en toda España, pero no es lo mismo el mismo asunto llevado en Cataluña que llevado en Valencia o llevado en Extremadura, porque allí incide la legislación de esas comunidades autónomas. Fíjate si es complicado el derecho que tenemos aquí. Bastante, aquí es un poco más sencillo porque si bien los departamentos tienen cierta autonomía, el derecho administrativo es general y el derecho en sí, o sea, aquí solo hay un derecho civil, solo hay un derecho penal, solo hay un derecho y se aplica en todo el territorio nacional. No es el caso en España, ¿ves? Exacto. O sea, tenemos un derecho muy complicado. Muy complejo, por lo que está... Eso lo sé también por estudiantes de Latinoamérica que vienen a España y es el primer desconcierto que les causa. Sí, es decir, pero esto vamos a ver, ¿por qué es diferente aquí que a unos cuantos kilómetros, que es otra comunidad? Pues porque así lo marca nuestra Constitución y los llamados estatutos de autonomía. Y efectivamente es muy complejo. Sí. El derecho administrativo maneja todo lo que tiene que ver con la parte del Estado, ¿no? Centralicémonos en eso. Pero, espera, perdona que te corrija. Todo lo que tiene que ver, no con el Estado, con las administraciones públicas. Con las administraciones. Porque está el Estado y aparte del Estado tenemos las comunidades autónomas. Dentro de las comunidades autónomas tenemos las provincias y dentro de las provincias tenemos a los municipios. Es decir, tenemos varias administraciones públicas en escalera. Y trata de el derecho relativo a todas esas administraciones públicas. A lo que tienes que agregar, además de esas administraciones territoriales, las llamadas administraciones institucionales, los organismos autónomos y las agencias, que dependen de la administración. Entonces, el panorama es francamente complejo.
Perfecto, gracias por la corrección porque esto amplía el debate y lo hace más rico académicamente. Entonces, cuando tiene que ver con todo el derecho administrativo, con todo lo que tiene que ver con la administración pública, en España, ¿cómo se maneja el tema, digamos, de los derechos de petición, que lo llamamos aquí en Colombia? ¿Qué es esto? Una petición que uno le hace a una institución gubernamental o de derecho público para saber si está de inconforme con algún tema. ¿Cómo se maneja ese tema? Incluso aquí se maneja el silencio administrativo positivo o negativo según la característica que No, dice el código. te has metido en un buen fregado, porque hay varias. Una primera distinción fundamental. Una cosa es el derecho de petición y otra cosa es una reclamación. Es decir, cuando yo pido a la administración que haga algo que a mí me conviene, eso es una petición, que es graciable. Yo puedo, si no me dan la razón, ahora exigirla a los tribunales. Hace tiempo no. Es la llamada ley del derecho de petición. Cuando yo lo que me enfrento es una actuación de la administración, es decir, a un acto administrativo, ahí lo que tengo es una vía de recursos. Primero ante la propia administración que ha dictado el acto y después ante los tribunales de esa jurisdicción especial que se llama contencioso administrativa. Una jurisdicción que tiene jueces, tiene tribunales superiores de justicia, hay una audiencia nacional y un tribunal supremo. Entonces, depende por dónde entres, tienes que agotar las instancias para obtener una sentencia firme. No sé si con esto te he contestado o te he complicado más la cuestión. No, es claro el tema, o sea, No, es claro que es confuso. es claro, bastante complejo, pero no, se puede dilucidar bien. El derecho allá se maneja algo de, digamos, cuando se quiera hacer una petición o alguna reclamación, ¿también tienen un ente centralizado o directamente es descentralizado? No, es descentralizado. Si tú haces una petición o una reclamación a una administración X, pongamos un ayuntamiento, bueno, pues es contra ese ayuntamiento que tú tienes que sostener la fase administrativa, la reclamación. No te estoy escuchando, no te estoy Que hay el escuchando. micrófono, sí. Ya. Sí, sí. Digo que tienes una reclamación frente a un ayuntamiento, pues es frente a ese ayuntamiento y luego al tribunal o juzgado que tiene que conocer de esa resolución desestimatoria de lo que tú has pedido. Y existe, por supuesto, un silencio. Existe un silencio negativo y un silencio positivo. El silencio positivo es muy raro, es excepcional, actúa en materias de licencias, por ejemplo, pero lo normal es que cuando tú haces una petición y no te contestan en un tiempo determinado, la regla general son 3 meses, hay especialidades también, se entiende desestimada tu petición. Y eso te facilita el poder acudir a la vía judicial correspondiente. Por consiguiente, yo creo que en Latinoamérica tenéis el mismo sistema paralelo, ¿no? Un sistema que todos hemos copiado del sistema francés de derecho administrativo. Y el silencio es una institución que tenéis allí, está en Francia y está en España. Bueno. Sí, son puntos en común que manejamos. Cuando se vulneran derechos fundamentales por parte de la administración o por parte del Estado, y aquí hablamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que uno hace las respectivas demandas y se inicia todo y el Estado a veces es condenado. ¿Cómo se maneja en España este tema? Porque ustedes también hacen parte de los de la... Sí, claro. Tenemos un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero para acudir al Tribunal de Derechos Humanos antes hay que agotar las vías internas. Es decir, tú reclamas ante un tribunal ordinario, el que corresponda al nivel de la administración que te ha denegado ese derecho fundamental o lo ha transgredido, y cuando agotas toda la vía interna, entonces puedes acudir como último recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero es muy importante el saber agotar la vía interna, porque se pierden muchas reclamaciones ante el Tribunal Europeo por no haber agotado debidamente la vía interna. En España es bastante complicada porque tiene varias instancias, ¿sí? Pero tenemos efectivamente un Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y
¿Nos quieres hablar un poco sobre algún tema paradigmático, algún caso que haya impactado a España? Que sería interesante. Sobre derechos humanos, pues tenemos muchos casos. Lo que pasa es que casi los temas más mediáticos, lo que pasa es que tienen un cariz político, ¿sabes? Y a mí, francamente, no me gusta hablar de política en mi calidad de jurista, ¿no? Eso lo reservo para mi fuero interno, ¿no? Pero sí tenemos casos, pues están la posible transgresión de las condenas que se han hecho por los levantamientos de Cataluña. Eso está en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay casos, esos son los casos que podríamos llamar mediáticos. Luego hay casos más sencillos, ya podríamos llamarle menores, que pueden ser más graves, pero no tienen tanta trascendencia pública, ¿no? Yo realmente en mi despacho no hemos llevado temas relativos a derechos humanos directamente, sí a temas relativos al derecho comunitario. Y ahí hemos acudido al Tribunal de Luxemburgo. Pero eso es otra cuestión independiente de los derechos humanos. Pues llevamos mucha materia relativa a contratación pública. Y ahí, como te digo, como está toda dirigida por directivas europeas, pues se da el caso de que una infracción del derecho español puede ser simultáneamente una infracción del derecho europeo. Y por consiguiente, cuando agotas la vía española, tienes otra instancia que es el Tribunal de Luxemburgo. Cuéntanos un poco, ya que haces mención al Tribunal de Luxemburgo, sus características, qué casos lleva y cómo lo lleva y cómo se llega hasta allá. Los Se casos. lleva, como ya te he dicho, agotando primero la vía interna. Es una cosa que tienes que tener mucho cuidado en hacer. Es muy impresionante el Tribunal de Luxemburgo. Los abogados acudimos con la toga propia de nuestro país. Cada país tiene unas togas que son todas negras, pero ellos van con toga roja, por cierto. Y es muy impresionante. Tú hablas en tu propio idioma. No tienes por qué hablar en un idioma común, en absoluto. Y luego es muy importante la figura del abogado general, porque tú tienes que convencer al abogado general, que es quien luego se relaciona con el tribunal y les cuenta el caso a su manera. Por consiguiente, esa figura es la más importante cuando tienes que ir a un recurso al Tribunal de Luxemburgo, la figura del abogado general. Entonces, es una figura que no tiene paralelo en los derechos nacionales. No es ni un fiscal, no tiene ningún paralelo. Es a quien tienes que convencer, luego él se reúne con el tribunal y en el 99% de los casos lo que piensa el abogado general es lo que decide el tribunal. ¿Mm? Y ahí ya se termina la actuación, ¿no? Ya es Sí, ahí se termina. Ya no hay, ahí sí que no hay más instancias. Hay un tribunal, es verdad, hay un tribunal de instancia y un tribunal sala superior. Entonces, si entras por el tribunal de instancia, puedes acabar en el tribunal superior. Perfecto. En el derecho europeo, digamos, si tiene un parlamento, ¿cómo se estructura este tipo, la Unión Europea? Tiene un parlamento y digamos, tiene los órganos típicos de un poder estatal. Tiene un parlamento europeo con una cantidad inmensa de diputados, no recuerdo el número, pero son muchos por país en función de su población. Tiene un comité, que es la Comisión Europea, que es algo así como el órgano ejecutivo, como el gobierno de la Unión Europea, y luego tiene un tribunal. O sea que tienen los tres poderes que tiene un Estado. Un poder judicial, un poder legislativo, que es el Parlamento, y un poder ejecutivo, que es la Comisión. Es un macroestado, cuyos súbditos son los estados. Ya veo. Y entonces ustedes, como España, están supeditados a lo que diga el Tribunal Europeo, ¿sí? ¿Entiendo Sí. bien? Sí. ¿Y hay una constitución o una jurisdicción que gobierna a todos, escrita, Vamos a implantada? ver, no, el derecho europeo dicta normas, el Parlamento Europeo, directivas, reglamentos,
que son de obligado cumplimiento para los Estados miembros, hasta el punto de que si no los cumplen, por ejemplo la directiva no transponen en el plazo que dan, que suelen ser 2 o 3 años, no transponen al derecho interno esa directiva, el Estado es objeto de una multa que tiene que abonar a la Comisión Europea. Perdona, ¿qué más me has preguntado? Sobre el funcionamiento de los 3 instancias. El Parlamento es el que decide las normas europeas, reglamentos o directivas, básicamente, y luego los tribunales que son independientes, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Tribunal de Luxemburgo, dependiendo de las materias. Y todos los estados están obligados a obedecer las sentencias que dicten esos tribunales, que son la última instancia. ¿Y hay alguna sentencia, algún tema que se ha tratado en el Parlamento Europeo, en el tema europeo, que te interese, que te guste hablar de ese tema? O sea, que haya impactado el derecho administrativo en alguna forma. Hombre, es que todos los días se están pariendo directivas, sobre todo en la materia que yo trato, que es la contratación pública. Hay muchas directivas y eso obliga a que pues, todos los Estados miembros, entre ellos España, pues tenga que estar alterando su legislación para adaptarla a esas nuevas directivas, ¿no? Y si no lo hace, pues será objeto de una multa. Ahora creo que España ha incurrido en una multa por falta de transposición de una directiva sobre no sé qué. Entonces la Comunidad Europea reacciona poniendo multas a los estados para que incorporen a su derecho interno esas directivas. En materia de contratación, como te digo, hay muchas directivas y la legislación actual puede durar una ley en España en materia de contratación pública no más de 10 años. Fíjate lo que te digo. Transcurrido este plazo, seguro que ya tienes otra ley que la ha sustituido. O se ha sido modificada de tal manera que se parece muy poco a la ley original. Y esto es, sobre todo, muy apreciable ahora que estamos en el estado de alarma por el COVID. Pues claro, por decreto ley la Administración está modificando muchas cosas, entre otras la legislación de contratos, ¿no? Según la Administración, según el Gobierno, para hacerlos más ágiles. Pero bueno, eso también quita garantías, ¿no? Entonces estamos en un momento realmente de incertidumbre jurídica. Si ya era grande la incertidumbre en el derecho administrativo, con los estados de alarma que tenemos aquí en España, esa incertidumbre se ha elevado al cubo. Ya realmente no sabemos lo que tenemos que hacer. Mira, te lo digo en serio, o sea, si alguien viene a España, se puede volver loco, porque nos volvemos locos los españoles. No sabemos a qué hora es el toque de queda. El toque de queda es la hora a la cual ya no puedes salir a la calle. Entonces, depende de la ciudad en la que te encuentres, esa una hora, esa otra. En una ciudad hay un cierre perimetral, en otras comunidades no hay cierre perimetral. Es un auténtico caos lo que estamos viviendo. Y ahí yo creo que, mira, los estados unificados tenéis ventaja. Por lo menos será buena o mala, pero tenéis la misma regla para todo el territorio. Exacto. Es más unificado, entonces ya uno tiene más margen de actuación, mientras que en España, claro. pues, como está tan fragmentado, pues si te dicen, mira, hay que cerrar a las 10, pues no importa el sitio que estés en Colombia, tú sabes que tienes que cerrar a las 10, pero eso en España no es así. Te dicen que tienen que cerrar a las 10 y eso es a lo mejor en Albacete, pero en Madrid es a las 11 y en Cataluña es a las 8. Es un auténtico caos. En efecto, aunque en Colombia, hay que decirlo, también tenemos un régimen cierto de autonomía, o sea, es unilateral, pero descentralizado. Entonces también los entes a veces pueden tomar ese tipo de decisiones, o sea, digamos, Bogotá, que es la capital, dice cierran a las 11, Medellín dice que cierran a las 9 y lo pueden hacer bien. También tenéis... Sí. No, cada localidad fija sus horarios, ¿no? Sí, pueden hacerlo, tienen cierta autonomía. Claro, pero esa autonomía de cara al particular lo que genera es incertidumbre. Y en definitiva indefensión. Porque es que, claro, tú, no, a menos que te confines en tu casa, si quieres salir y circular por el territorio, que es uno de los derechos fundamentales, por cierto, pues claro, tienes unas limitaciones tremendas, para empezar porque no sabes hasta dónde puedes llegar y hasta qué hora puedes estar en la calle. Y te puedes encontrar de repente con una sanción
porque desconoces el derecho aplicable. Eso me parece que es tremendo. Sin lugar a dudas. Ya que tú eres experto en contratación pública, hablemos un poco de este tema. ¿De qué trata la contratación pública? Pues trata de esos contratos que te he dicho, nominados, que son los contratos de obra pública. Aquí en España empezamos muy pronto con las comunicaciones en los trenes rápidos, es el AVE, a la alta velocidad. Tenemos una red de alta velocidad, creo que es la mayor de Europa. Esos son muchos contratos. Cada tramo de 4 o 5 kilómetros es un contrato. Y como hay miles de kilómetros, imagínate la cantidad de contratos que se tienen que estar otorgando, ¿no?, para hacer esas obras públicas. Luego hay contratos concesionales, que es una modalidad traída del derecho francés para la gestión de un servicio público o de una obra pública. Tú puedes gestionar, por ejemplo, un hospital en régimen directo, un hospital público, o bien transfieres a un particular la posibilidad de que lo construya y se vaya cobrando con la explotación, no con la explotación médica, sino con la explotación de todo lo accesorio, la cafetería, el restaurante, la lavandería, todos esos servicios, ¿no? Entonces es un modelo realmente muy atractivo, ¿no? Lo mismo pasa con las autopistas. Las autopistas de peaje son una modalidad de concesión, no es un servicio público, es una concesión de obra pública, en donde se va cobrando el que la ha construido mediante el peaje que cobra a los usuarios, que a mí particularmente me parece un sistema justo. Es decir, si yo tengo una autopista, soy yo el que tengo que pagarla, que soy el que la usa. Pero si hay una autopista en el norte que yo no voy a usar en mi vida, pues no sé por qué tengo que pagarla. Por tanto, me parece justo el sistema de concesional en materia de vías de comunicación. Y luego tenemos los contratos de suministro. Suministro que es, pues suministro, mira ahora, de material médico, de las vacunas, todos esos son objetos de contratos de suministro y de servicios. Esas son las categorías principales de contratos administrativos. Cada uno con una regulación específica, pero con un tronco común que está en la legislación de contratos de las administraciones públicas. Y problemas, multitud de problemas, por todas partes. Sí, sin duda alguna, porque la administración es muy compleja y siempre va a haber litigios, siempre va a haber temas de sí, que porque entren en... son contratos, mira, de lo que estoy hablando de obras públicas, primero, de muchos millones de euros, lo cual son contratos en donde las cosas no salen como estaban previstas, casi nunca. Un contrato, lo normal, es un contrato previsto para 30 meses, uno se puede prolongar 50 o 60 meses, porque aparecen cosas, circunstancias, que impiden el normal desarrollo del contrato. Entonces ahí tienes ya seguro un litigio con la administración. ¿Tengo yo derecho, yo constructor, a reclamar a la administración el mayor coste que me supone esa dilación de la obra? Bien, ahí hay gran materia de litigios, que son los que se van en mi despacho, ¿no? Lo mismo sucede con las concesiones. No todo funciona como estaba previsto, y en cuanto hay un imprevisto, pues lo primero es determinar a quién es imputable, si al concesionario o a la administración. Si yo entiendo, yo concesionario, que es imputable a la administración, le pediré una indemnización o lo que se denomina un reequilibrio económico-financiero, que me reequilibre la retribución que estaba inicialmente pactada porque las circunstancias han cambiado. Es un poco el equivalente a la cláusula rebus sic stantibus en el derecho privado. En fin, problemas múltiples y francamente bonitos en materia de contratación. Hablemos un poco sobre las cláusulas de contratación. ¿Qué tipo de cláusulas manejan especialmente en España? Cláusulas, pues mira, hay en los contratos, todo contrato se rige primero por la ley de contratos correspondiente, la ley de contratos de las administraciones públicas. Cada contrato tiene un pliego de condiciones administrativas particulares en donde la legislación permite ir adaptando al contrato específico que se trate las condiciones de ese contrato, plazo en el que debe ejecutarse, forma de pago, etcétera. Y luego, en los contratos de obra suele haber también un pliego de prescripciones técnicas, en donde te indican las unidades de obra que tienes que hacer, qué cantidad, cuál es la calidad que tiene que utilizar, y en los pliegos de condiciones también administrativas
lo que se hace constar en la primera parte de esos pliegos son las condiciones de la licitación. Es decir, ¿qué tengo que cumplir yo para poder acudir a una licitación pública y que me adjudiquen el contrato? ¿Y qué criterios se siguen? Hay dos tipos de criterios. Uno económico, se adjudica la oferta más ventajosa, es decir, más barata, y otro técnico. No siempre la oferta más barata es la mejor, porque a veces lo que me interesa es que tenga una solvencia técnica un constructor más que el precio que me ofrezca. Porque la finalidad de la contratación es el buen fin de la obra, hacer buenas obras públicas, no más baratas necesariamente. Y esos son básicamente el marco normativo de los contratos. En la legislación hay una ley y un reglamento, los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas, y y luego el contrato, que es un documento muy escueto, pues se remite a los pliegos. No sé si eso es parecido a lo que tenéis allí en Colombia. Muy parecido, incluso los pliegos de contratación, todo lo que estás mencionando, o sea, parece que fuera una clase de contratación pública en Colombia, o sea, no cambia gran cosa. Yo creo que nuestro derecho también se basa mucho en el derecho español, sin lugar a dudas, o sea, se basa en el francés, en el español y un poco en el alemán. Entonces, sí. Yo creo que ahí nosotros somos herederos del derecho francés y vosotros sois herederos del derecho francés, ¿no?, y del derecho español. Sí, y eso, bueno, eso está bien porque eso facilita la movilidad de las profesiones. Es decir, cuando yo tengo a lo mejor un estudiante de Latinoamérica, no le choca tanto el derecho español como un estudiante de otro país. Porque por esa similitud de instituciones y de derechos, ¿no? Bastante. Bueno, y bueno, una vez tenemos las cláusulas y demás del contrato, ¿cómo se firma y bajo qué condiciones? La firma es un acto rutinario. La formalización del contrato, ya te digo, es un papel muy escueto, donde se dice pues, quiénes comparecen, qué administración contrata, quiénes son el contratista. Existe una figura que yo supongo que también existe allí en toda Latinoamérica, que son las UTEs, Uniones Temporales de Empresas. Las uniones temporales de empresas se constituyen entre varias empresas para hacer frente en común a una determinada obra. Y se obligan solidariamente frente a la administración, y aunque no tienen personalidad jurídica, sí tienen capacidad de obrar y de contratar. Pues es muy frecuente en todos estos contratos que te he hablado del AVE, en la alta velocidad española, pues que los contratos vengan a nombre de UTEs, en donde están 2, 3 o 4 empresas que se juntan para realizar ese contrato. El problema está, a veces, desde el punto de vista del abogado, en que los intereses de las empresas que constituyen la UTE no es coincidente. Con lo cual, ahí tienes el primer problema y el primer enemigo, que es tu propio cliente. Tienes que convencer a que vayan todos unificados, porque si no, no hacemos nada. Luego tienes a la administración y finalmente tienes al juez, que es el tercer problema. Bastante interesante y compleja a la vez este tema de la contratación. Y sobre todo lo que me menciona sobre el consorcio, que eso es lo que nosotros mencionamos, consorcio, cuando son varias empresas, para sí. un fin de que es la contratación de una obra o lo que sea en la contratación pública. Bueno, y esto ha ayudado a la inteligencia artificial en lo que me has mencionado, o sea, en la contratación pública. En tu experiencia profesional, ¿has visto que la inteligencia artificial ayude, agilice los procesos? La inteligencia artificial, ya te digo, es una herramienta. Mientras lo entendamos como herramienta y no como sustitución, todo va bien. Si vamos a sustituir, todo va a ir mal. Es decir, si la administración actúa mediante formularios que están producidos por ordenadores, desde luego la contratación pública no es el escenario ideal porque es muy complejo. Eso sí, hay pliegos de condiciones administrativas, son simple reproducción de otros, son todos muy similares, pero eso no es inteligencia artificial, es simplemente multicopista, en fin, y cambiar unas pocas cosas. La inteligencia artificial nos ayuda en el sentido de la búsqueda de las bases de datos. Búsqueda no tanto de legislación, que está bastante localizada, como de jurisprudencia. Es decir, ¿qué ha pasado en casos similares o análogos que sirven como precedente a este caso?
Y eso nos es de gran utilidad porque entonces dedicamos todo el tiempo útil a analizar el problema, porque los datos ya nos vienen suministrados por esas bases informáticas. Luego hay otro gran tema que es la telemática. La telemática no tiene que ver con la inteligencia artificial, tiene que ver con la informática, pero es algo que se supone que iba a ayudar mucho en las relaciones con los particulares. Ahora ya no se hace nada por escrito, todo, no hay registros de papel, todos son registros telemáticos, pero el gran problema es que los portales electrónicos de las administraciones son tremendamente malos. Son malos y además con muy escasa capacidad, con lo cual nos crean unos tapones increíbles, incluso a veces pueden originar el que yo presente fuera de plazo un determinado escrito, lo cual ya me crea un problema adicional. Y eso pasa tanto con las administraciones como con los tribunales, en donde también se funciona por un sistema telemático. En España es LexNet. Como eso no funcione bien, entonces ya estás muerto. Porque ya tienes que discutir con el correspondiente juez o con la administración que no ha sido culpa tuya el que eso no funcione y no llegue a tiempo, sino que ha sido culpa del sistema. Lo cual a veces ahora los informáticos tienen grandes oportunidades de empleo en toda clase de empresas. Porque como no tengas un informático al lado, cuando tienes que estar relacionándote con un juzgado o con las administraciones, vas listo. Porque puedes entrar en lo peor que te puede ocurrir, que es presentar las cosas fuera de plazo. Con lo cual, por mucha razón que tengas, no te la van a dar. Y eso es la aportación y las desventajas de la telemática en nuestros días. Claro, entiendo. Hay un tema que me causa curiosidad. La Unión Europea también tiene contratación pública, también hace obras, también hace este tipo de... No, la Unión Europea como tal no. La Unión Europea lo que sí hace es financiar determinados tipos de obra a través de unos fondos especiales, en este caso son fondos FEDER, se llaman, a los países para las obras que consideran de interés general para Europa. Por ejemplo, las redes de comunicación. Lo que te he hablado de la alta velocidad española, casi todos los contratos tienen un alto porcentaje de su volumen financiado con fondos europeos, porque se entiende que es en beneficio del conjunto de la Comunidad Europea, tener una red europea de alta velocidad. Interesante y vale la aclaración, pues, porque si hablamos de contratación pública y que la Unión Europea es la Unión de Estados, pues vale la aclaración. Pero es más que todo para financiar, más no como ellos directamente. No son administración contratante. Ellos no contratan. Ellos proporcionan fondos a los estados, a aquellos proyectos que considera la Unión Europea que tienen interés comunitario. Pero no contrata como tal. No contrata directamente, sino simplemente es financia. Ten en cuenta que la Unión Europea, como los estados federales, no tiene territorio propio. Su territorio es el de todos los estados, pero cada estado tiene su territorio. Entonces es como una persona virtual, con un territorio virtual. Hay un tema que habla la Unión Europea que se llama la personería electrónica. ¿Esto qué es? Este tema, la personería electrónica. ¿Qué es la personería? O la persona electrónica. ¿Qué es esto? Reconocerle como una empresa, una personería jurídica, entidad o derechos a los organismos no biológicos, o sea, los robots. ¿Tú qué opinas de ello? Pues no es desde luego mi especialidad ni estaba enterado. ¿Tú quieres decir que confieren personalidad jurídica a un organismo electrónico? No biológico, exacto. Eso es lo que estaban hablando. A un robot con inteligencia artificial. ¿Qué opinas? O sea, desde tu perspectiva. A mí me repugna, francamente. Creo que la personalidad es una cualidad de los seres humanos y no debemos ceder esa cualidad bajo ningún concepto. Es como, no sé, sería como reconocérsela a un animal. Si yo adoro los animales, pero no tienen personalidad jurídica. Y yo creo que las máquinas no deben tener personalidad jurídica. Las máquinas además son siempre propiedad de alguien. Entonces la persona humana lo que se distingue es porque no es propiedad de nadie. Es un ser libre, autónomo.
Lo que yo no concibo es una máquina que sea libre y autónoma. Y Dios me libre de verla. Entonces no entiendo por qué se le concede personalidad jurídica. Quiero decir, no entiendo el motivo jurídico y ético para que sea así. Entiendo, sí, es que como yo hice mi tesis sobre la robótica, entonces me basé en muchos ordenamientos y en ello había en la directiva de las comunidades europeas mencionaba un artículo sobre la robótica y las tres leyes de Isaac Asimov y Sí, entre ellas mencionaba que para el 2026 los Estados miembros deberían empezar a tener una jurisdicción que se llame personería electrónica. yo eso no Entonces, sé. Eso es la película Yo Robot. Eh, exacto. que sí la he visto y es deliciosa, pero no deja de ser una película. Yo en el futuro ya no me atrevo a vaticinar nada, porque al final siempre acaban saliendo las cosas de forma distinta como las piensas. Mira la que tenemos encima con el COVID. Nadie ha pensado en esto y ahora las cosas han cambiado completamente. Entonces, tampoco hago previsiones a muy largo plazo de lo que puede ser o no ser. Sí, es que es bastante complejo e interesante el tema porque uno investiga, uno analiza este tema y nunca va, o sea, nunca va a vaticinar como tú lo dices o a decir esto va a pasar y así va a ser, ¿no? Hay muchos No, factores externos y demás. Pero como tú lo dices, yo creo también que la persona jurídica, o sea, la persona jurídica como tal y la inteligencia artificial debería estar siempre superditada al ser humano. yo también. Creo que las máquinas pueden ser propiedad de los seres humanos, pero bajo ningún concepto me parecería éticamente admisible que fuesen asimilados a los seres humanos, a pesar de que es deliciosa la película Yo Robot, pero es una película. Sin duda alguna. Y es basada en un libro de Isaac Asimov. Sí, ya Asimov. Bueno, doctor, no me queda más sino agradecerte por participar en esta charla. O sea, es muy interesante lo que has planteado y lo que nos has contado sobre la Comunidad Europea, sobre el derecho español. Muchas gracias, doctor. A ti, Cristian. Muchas gracias.